Estaba parado en la oscuridad de la noche, en una calle desierta, mientras la lluvia caía con furia. Con el teléfono en mano, desesperado por encontrar un medio de transporte, decidí llamar a un Uber. La aplicación confirmó que Esteban Núñez sería mi conductor y que estaría allí en unos 5 minutos. Al fin respiré aliviado, pensando que por fin podría ponerle fin a mi tormentoso día. Unos momentos más tarde, un automóvil negro se detuvo frente a mí. Sin decir una palabra, asentí y abrí la puerta trasera. Al entrar, un frío recorrió todo mi ser. El aire estaba muchísimo más frío de lo normal. Era una sensación extraña que no podía describir. Me dije a mí mismo que tal vez se trataba del aire acondicionado. Mientras avanzábamos por las calles mojadas, noté que Esteban Núñez apenas decía una palabra. El silencio era espeluznante y me sentí incómodo en el asiento trasero. Pero, ¿qué podría hacer? Estaba atrapado en un vehículo en movimiento, a merced de un conductor misterioso. El viaje avanzaba y me di cuenta que algo no iba bien. El GPS en el tablero del automóvil mostraba una ruta completamente diferente a la que normalmente tomaría para llegar a mi destino. Mis nervios se intensificaron y el sudor comenzó a perlar mi frente. «Oye, amigo, una pregunta. ¿Dónde estamos yendo?», pregunté, tratando de ocultar mi creciente temor. El conductor permaneció en silencio. Su mirada estaba fija en el camino, sin inmutarse por mi pregunta. Mi corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Había entrado en el auto equivocado? Mientras el tiempo pasaba, la oscuridad de la noche se hizo aún más opresiva. Las calles se volvieron más estrechas y desoladas, alejándonos cada vez más de la civilización. Mi mente se llenó de imágenes de películas de terror, mientras trataba desesperadamente de encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Y de repente, el automóvil se detuvo en seco en mitad de la nada. Mis ojos se encontraron con los del conductor en el espejo retrovisor y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Sin decir una palabra, él abrió la puerta y salió del automóvil, dejándome allí, en medio de la oscuridad y el silencio. El miedo se apoderó de mí mientras observaba la figura del conductor desvanecerse en la noche. Las sombras parecían cobrar vida, susurrando amenazas invisibles. Intenté abrir la puerta del automóvil, pero estaba atrapado, encerrado en una pesadilla que no podía escapar. Pasaron minutos interminables, hasta que escuché un sonido detrás de mí. Giré la cabeza y mi corazón se detuvo. Una figura sombría se acercaba lentamente al automóvil. Sus ojos brillaban en la oscuridad, llenos de malicia. Me quedé sin aliento mientras la pesadilla se apoderaba de mí. La figura sombría se acercó al automóvil. Sus pasos resonaban amenazadoramente en la noche, y yo sentía un nudo en el estómago. Mi mente se nubló por el pánico. ¿Quién era esa persona y qué quería de mí? Mi instinto de supervivencia se activó, así que busqué cualquier medio de escape. Intenté abrir las puertas, pero estaban bloqueadas. Golpeé los cristales desesperadamente, buscando la atención de alguien, cualquier persona que pudiera ayudarme. Pero parecía que estábamos solos en medio de la nada, atrapados en un escenario de pesadilla. La figura llegó al automóvil y se detuvo frente a mi ventana. Era un hombre alto y delgado, con una sonrisa siniestra que se curvaba en sus labios. Sus ojos estaban llenos de una malicia despiadada que me heló la sangre. «Me alegra que hayas llegado», dijo con una voz fría y amenazante. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo al escuchar eso. ¿Por qué me había llevado a este lugar abandonado? Traté de mantener la calma y pregunté con voz temblorosa:
¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? El hombre sonrió aún más, mostrando dientes afilados y amarillentos. No te preocupes por eso ahora. Pronto lo vas a descubrir. Sus palabras resonaron en mi cabeza, llenándome de un terror insoportable. Sabía que estaba en peligro y que debía encontrar una manera de escapar antes de que fuera demasiado tarde. De repente, sentí un objeto frío y metálico en mi espalda. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, mientras me di cuenta que tenía un cuchillo presionando contra mí. La figura sombría seguía sonriendo, disfrutando de mi miedo. «Esto es solo el comienzo», susurró en tono macabro. «Estoy aquí para recordarte que nadie está a salvo, ni siquiera en la comodidad de un Uber». El miedo y la adrenalina se apoderaron de mí. Reuní todas las fuerzas que tenía y aproveché un momento de distracción del hombre para lanzarme hacia la puerta trasera y abrirla. Con todas mis fuerzas logré abrirla y salí corriendo hacia la oscuridad. Mientras corría a través de la lluvia, podía escuchar los pasos apresurados detrás de mí. El hombre me perseguía sediento de venganza. Mi corazón latía desbocado mientras buscaba desesperadamente ayuda. Y yo estaba esperando poder encontrar a alguien que pudiera protegerme de este peligro inminente. Luché por mi vida mientras corría sin aliento a través de la oscuridad y la lluvia. Busqué desesperadamente refugio, esperando encontrar a alguien que pudiera protegerme de mi perseguidor. Sin embargo, me di cuenta de que me estaba arrastrando a un lugar siniestro y desolado. Llegué a una vieja cabaña abandonada en medio del bosque, y solo escuchaba el sonido de mis propios latidos retumbando en mis oídos. Pero sabía que no podía permitirme el lujo de detenerme. Empujé la puerta de la cabaña y me adentré en la oscuridad. Dentro, me encontré con una escena aterradora. Las velas encendidas iluminaban el lugar, revelando símbolos y escrituras ocultas en las paredes. Era evidente que había sido arrastrado a un culto satánico por el conductor del Uber. El hombre, envuelto en una túnica negra, estaba rodeado por otros miembros del culto. Sus ojos estaban inyectados de un brillo perverso, mientras murmuraban palabras ininteligibles en un idioma que no reconocía. Me di cuenta de que estaba atrapado en medio de un ritual maligno y que mi vida estaba en grave peligro. Sin embargo, no podía rendirme. La supervivencia se apoderó de mí y comencé a buscar una salida. Me moví sigilosamente, evitando ser visto por los cultistas que estaban absortos en su ritual oscuro. Mientras buscaba una ruta de escape, mis manos se encontraron con un objeto afilado y oxidado, un trozo de metal roto que podría servir como arma. Lo tomé firmemente, decidido a luchar por mi vida, y justo cuando estaba a punto de intentar una escapada audaz, una figura vestida de negro se interpuso en mi camino. Era el conductor del Uber. Su rostro estaba distorsionado por una sonrisa sádica. «No puedes escaparte», susurró con una voz que resonaba en lo más profundo de mi ser. «Has sido elegido como una ofrenda para nuestro Señor Oscuro». La adrenalina se apoderó de mí mientras enfrentaba al conductor. No me rendiría sin pelear. Arremetí contra él con todas mis fuerzas, utilizando el trozo de metal como arma improvisada. Cada golpe era un grito de desafío y supervivencia. Logré derribar al conductor y abrirme paso entre los cultistas en medio del caos. Corrí a través del bosque, dejando atrás la cabaña y el horror que había presenciado. Mientras escapaba, pude escuchar los gritos de rabia y frustración de los cultistas detrás de mí. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche, pero estaba agradecido por haber escapado con vida. Desde entonces, he vivido con el conocimiento de que el mal acecha en las sombras y que las apariencias a veces pueden engañarnos.
Aprendí a confiar en mis instintos y a no subestimar los peligros ocultos en los lugares más inesperados. Mi experiencia en aquel aterrador viaje de Uber me ha dejado cicatrices emocionales que nunca desaparecerán por completo. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver los rostros deformados de los cultistas y escuchar los murmuros oscuros de su ritual satánico. Mi nombre es Mario Martínez y soy conductor de Uber. La vida no ha sido fácil para mí y mi familia. Con una situación económica precaria, he tenido que buscar formas adicionales de ingresos para llegar a fin de mes. Conducir para Uber se convirtió en una opción que me permitiría ganar algo de dinero extra, mientras mantenía cierta flexibilidad. Aquella noche, la lluvia azotaba las calles, creando un ambiente sombrío y oscuro. A pesar de las condiciones adversas, acepté un viaje en medio de la tormenta. Miré el nombre en la aplicación. Un tal David me esperaba desde un punto cercano al centro de la ciudad. La tarifa era tentadora y pensé en el alivio que eso significaría para nuestras finanzas. Mientras conducía hacia el punto de encuentro, pensé en lo afortunado que era de tener esta oportunidad, aunque fuera algo temporal. Pero mientras más me acercaba al lugar, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. La calle estaba desierta y las luces de las casas brillaban débilmente a través de las cortinas cerradas. El ambiente era inquietante, como si el mundo entero estuviera suspendido en un silencio pesado. Llegué al destino y me encontré frente a una casa antigua y abandonada. La lluvia golpeaba el techo de mi auto mientras miraba a través del parabrisas hacia la puerta principal. Una voz en mi cabeza me instó a cancelar el viaje y alejarme de allí, pero las preocupaciones económicas me mantuvieron en mi lugar. Después de un momento de duda, vi una figura solitaria salir de la oscuridad y acercarse a mi auto. El hombre estaba empapado y temblaba visiblemente. Su mirada era errante y su aspecto desaliñado. Dudé por un instante, pero al final decidí dejarlo entrar. El hombre se acomodó en el asiento trasero y el ambiente del automóvil se volvió pesado de inmediato. El silencio se hizo más palpable, solo interrumpido por el sonido de las gotas de lluvia golpeando el techo. Mi nerviosismo creció cuando avanzábamos por las calles desiertas. De repente, el pasajero comenzó a murmurar palabras incomprensibles. Su voz era gutural y parecía provenir de las profundidades del mismísimo infierno. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras luchaba por mantener la concentración en la carretera. Pero las palabras del pasajero llenaron mi mente con imágenes perturbadoras y sentí como si algo oscuro estuviera tratando de apoderarse de mi ser. Cuando llegamos al destino, el hombre salió del auto sin decir una palabra. Observé cómo desaparecía en la oscuridad y sentí un alivio momentáneo. Sin embargo, mi curiosidad me llevó a revisar el registro del viaje en la aplicación de Uber, pero para mi sorpresa, no había ningún registro de ese viaje. Era como si nunca hubiera sucedido. Desde esa noche, he tenido sueños recurrentes y siempre siento una presencia siniestra cuando conduzco de noche. A veces me pregunto quién era ese pasajero y qué es lo que realmente pretendía. Mi mente se llena de preguntas sin respuesta y el miedo se ha convertido en mi compañero constante durante mis viajes en Uber. Intenté buscar información sobre la casa abandonada y el misterioso pasajero, pero no encontré nada relevante. Parecía como si todo hubiera sido una ilusión o un juego retorcido del destino. Sin embargo, las imágenes de aquel hombre tembloroso y sus palabras oscuras se quedaron grabadas en mi memoria, persiguiéndome en cada esquina de mi mente. La desaparición del registro del viaje en la aplicación de Uber solo aumentó mi paranoia.
¿Acaso era posible que todo esto fuera producto de mi imaginación? ¿O había algo más oscuro y siniestro detrás de todo esto? Me planteé si debería contarle a alguien sobre mi experiencia, pero temía que me consideraran loco o que no me tomaran en serio. Mientras pasaban los días, mi trabajo como conductor de Uber se volvió cada vez más difícil. La tensión y el miedo constante me afectaron tanto física como mentalmente. Cada vez que recibo una solicitud de viaje en medio de la noche, siento un nudo en el estómago y una voz interna me advierte sobre los peligros que podrían acechar en la oscuridad. Mi vida ha cambiado desde aquel encuentro aterrador. Me pregunto si alguna vez encontraré respuestas, si sabré qué sucedió realmente aquella noche y si el pasajero misterioso regresará para atormentarme una vez más. Mientras tanto, cada viaje en Uber se ha convertido en una lucha entre el deber de trabajar y el miedo a lo desconocido. Mi nombre es Yacet Pérez y trabajo como conductor de Uber en las noches. Es una rutina agotadora, pero necesito el dinero extra para mantenerme a flote. Aquella noche había terminado mi jornada y me dirigía a casa exhausto y ansioso por descansar. Sin embargo, algo inesperado cambiaría el curso de mi noche. Mientras conducía por una carretera solitaria, divisé una luz brillante en el cielo oscuro. Inicialmente, pensé que se trataba de un meteorito en llamas, pero algo no encajaba. La luz se mantenía estática y suspendida en el aire. Una sensación de inquietud se apoderó de mí y mi curiosidad superó mi miedo. Decidí detener el auto y bajar la ventana para obtener una mejor vista de aquel extraño fenómeno. El brillo secador de la luz llenaba mis ojos mientras observaba cómo permanecía inmóvil, desafiando todas las leyes de la física conocidas. No había explicación lógica para lo que estaba presenciando. Mi corazón latía aceleradamente y una oleada de terror recorrió mi cuerpo. Sentí como si estuviera siendo observado desde lo desconocido. Sin previo aviso, el objeto luminoso comenzó a moverse a una velocidad inimaginable. Mis ojos seguían su rastro mientras se alejaba rápidamente en el horizonte, dejando detrás de sí una estela brillante. Atónito, me quedé allí, incapaz de asimilar lo que acababa de presenciar. ¿Era acaso una nave extraterrestre o algún tipo de fenómeno sobrenatural? La realidad se desdibujaba frente a mis ojos y el miedo se apoderaba de mi ser. Sin poder explicar lo sucedido, volví a subir al auto, mi mente llena de interrogantes sin respuesta. ¿Quiénes eran los ocupantes de ese objeto? ¿Qué pretendían? Las teorías conspirativas y las historias de encuentros extraterrestres comenzaron a rondar mi cabeza, alimentando aún más mi inquietud. A partir de esa noche, mi trabajo como Uber se volvió más sombrío. La oscuridad de la noche se volvió más densa y cada ruido desconocido me hacía temblar. Sentía una constante sensación de ser observado, como si algo acechara en las sombras. Intenté contarle mi experiencia a algunos amigos y familiares, pero fui recibido con escepticismo y risas nerviosas. Así que pronto comencé a cuestionar mi propia cordura. Pero la imagen de aquella luz paralizada en el cielo seguía atormentándome.